En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo primero, el primer mandamiento. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés para recibir los 10 mandamientos. Son 2285 metros que mide el monte Sinaí. Los vamos a ir subiendo de la mano del catecismo, estudiando los 505 números que el catecismo nos propone para estudiar los mandamientos. Es decir, vamos a subir 4 metros en cada número del catecismo que estudiamos. Estamos en el segundo apartado, donde el catecismo dedica 15 números, los cuales terminaremos el día de hoy, al tema que tiene como título A él solo darás culto, el deber social de la religión y la libertad religiosa. Vamos a profundizar en los números 2107 al 2109. Número 2107 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: teniendo en cuenta las circunstancias peculiares de los pueblos, se concede a una comunidad religiosa un reconocimiento civil especial en el ordenamiento jurídico de la sociedad. Es necesario que al mismo tiempo se reconozca y se respete el derecho a la libertad en materia religiosa a todos los ciudadanos y comunidades religiosas. Un número precioso que es tomado del documento, del decreto que hemos estudiado toda esta semana, Dignitatis Humanae, en el número 6. Para poner este número un poco en contexto, queridos amigos, es importante que tengamos presente que existen dos modelos o formas de respetar la libertad religiosa de una nación. El primer modelo es cuando un Estado es aconfesional, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Aconfesional. Es cuando el Estado no se manifiesta adherido a ninguna confesión religiosa concreta, pero sí manifiesta tener una buena relación de colaboración con todas las confesiones religiosas. Esto lo hace en virtud del derecho que tienen sus ciudadanos de adherirse libremente, cada uno, a la confesión religiosa que quiera. Por ejemplo, nuestro país, los Estados Unidos, es un estado aconfesional, ¿no? Ese es un modelo. El segundo modelo es cuando el Estado es confesional. Es decir, no es tanto por imposición del gobernante de turno, sino que es porque en la sociedad de ese Estado hay una mayoría muy grande que profesa la misma religión. Por ejemplo, en Colombia, ¿no? El 85% de la población es católica, pues es un estado confesional. O por ejemplo, en los países católicos, eh, la tradición católica va configurando la sociedad hasta tal punto que las leyes, las costumbres y los gobernantes entienden prudente en esa situación social que el Estado sea confesional y no quieren romper con eso, ¿no? Son estos, pues, los dos modelos que nos encontramos, o un Estado aconfesional o un Estado confesional. Este número 2107 nos advierte que si el Estado es
confesionalmente, por ejemplo, ¿no? Musulmán, como los países árabes, por ejemplo, tiene que preservar el derecho de libertad religiosa de los otros ciudadanos que no lo son, aunque sean poquitos. Aunque esos ciudadanos en Colombia, por ejemplo, no sean católicos, sean judíos, sean budistas, sean musulmanes, aunque sea un grupo muy pequeño, el Estado tiene que respetar la libertad religiosa de ese pequeño grupo de ciudadanos que no profesan la religión del Estado, ¿no? En la catequesis anterior nosotros estábamos comentando que el ideal nuestro es que Cristo sea reconocido, no solo por la conciencia individual, sino también por todas las naciones. Ese es nuestro ideal, que Cristo sea presentado. Pero la cuestión es que debemos ser realistas de que tenemos que partir de la situación en la que estamos nosotros en este mundo moderno. Y de esa situación, a la Iglesia le parece que no es prudente que las naciones simplemente se decreten confesionalmente cristianas, confesionalmente católicas, para poder dar la oportunidad del respeto que se merecen en este tema de la confesión, de la libertad religiosa que tenemos todos, no se sientan estas otras personas que están siendo llevadas a menos, ¿no? No sería muy bien imponer una religión a nadie. Y eso hoy día no partiría de la realidad. ¿Por qué? Porque eso generaría un malestar social muy grande, querer imponer una religión. Por eso, en los países, por ejemplo, de carácter musulmán, de confesión musulmana, es tan difícil ser cristiano porque la imposición que se hace del ser musulmán a una persona que no es, pero que vive en un estado musulmán, se le hace completamente difícil poder estar ahí, poder vivir, poder manifestar su fe. Viven con miedo, se sienten perseguidos, son coartados en su libertad. Cristo quiere ser libremente amado, no tiene que ser impuesto. Por eso nosotros realmente no necesitamos el aval del Estado. El respeto sí, pero no necesariamente que el Estado se decrete cristiano, no, porque es nuestro deber. Cristo quiere ser amado libremente, no impuesto por una ley, no impuesto por una ley. En el caso que sea un Estado confesional, como son hoy, por ejemplo, bastantes de los países árabes con el Islam, lo que se le pide a ese Estado confesional es que respete los derechos de los cristianos, igual que se le pide a un Estado confesional cristiano, que respete los derechos de los que eh, no son cristianos, que son miembros de otras religiones, que viven en esa nación y que puedan practicar su fe sin ninguna coacción. Un musulmán en Colombia podría estar practicando su islamismo sin que se sienta coaccionado, de ninguna manera. Lo que es intolerable en nuestra sociedad, en nuestro mundo, es que porque un Estado se confiese, por ejemplo, islámico, esté confundiendo las leyes civiles con las leyes religiosas. Incluso
que esté imponiendo la ley de la Sharia, que viene a ser como una especie de constitución, donde unas determinadas normas que tiene el Corán pasan a ser las leyes civiles para todos, sean o no sean musulmanes. Eso es más complicado. Porque entonces cuando se toma una ley religiosa y se pone como ley civil, aquellos que no confiesan esa religiosidad están obligados. Y ahí se rompe la libertad religiosa. Y ahí se crea un tremendo sufrimiento porque hay una persecución atroz por parte del Estado en cuestiones religiosas. Por eso escuchamos, ¿no?, las persecuciones, por ejemplo, en los países islámicos que se tienen contra los cristianos, incluso hasta llegar a ser condenados con pena de muerte por el Estado, utilizando leyes que son de carácter religioso. Esto es un gran drama, donde los cristianos, que son muy minoritarios en países islámicos, por ejemplo, ven cómo sus derechos fundamentales, como es el derecho a la libertad religiosa, es negado totalmente. Hace un tiempo leíamos una noticia de este muchacho en Arabia Saudita, un joven de 27 años que fue ejecutado por haberse hecho cristiano. Eso es una negación absoluta al principio de libertad religiosa que todo ser humano tiene, incluso que ha sido decretado por la ONU en 1948. Lo hemos comentado en las catequesis anteriores. Estos sucesos son cosas que deberían ser denunciadas en nuestro mundo, deberían ser sacadas más a la luz. Nosotros los cristianos, en nuestro mundo, en Occidente, nosotros acogemos a nuestros hermanos musulmanes que vienen migrando. Aquí, por ejemplo, en Atlanta tienen templos que han sido construidos, esas mezquitas, donde ellos tienen el derecho a reunirse los viernes, por ejemplo, a las 12 del día, ahí en el centro de Atlanta, y vienen de todas partes, todos los musulmanes, a hacer sus oraciones los viernes, que es su día sagrado. Y lo hacen libremente, van por la calle, incluso algunos que los agarra un poco la tarde, y van corriendo, dejan sus coches ahí en la misma calle y salen corriendo para llegar a las 12 en punto a la mezquita, ¿no? No pasa nada. Nosotros los vemos, compartimos, respetamos, y ellos pueden ejercer su libertad religiosa sin ningún problema. Eso mismo debería pasar en los países islámicos, que los cristianos pudieran ir a misa sin ningún problema, que no tendríamos que tener policías, 4, 5 y 6 policías en la puerta de la parroquia para evitar que pase algo, como suceden en algunos lugares, ¿no? No habría necesidad de tener una guardia en una iglesia católica en un país musulmán. Nosotros, en Occidente, respetamos la libertad religiosa y deberíamos hacer un poco más de luz, más de voz, para que eso suceda también viceversa, ¿no? Es muy importante que nuestros hermanos cristianos en países musulmanes sean respetados en su libertad religiosa, de igual manera que son respetados los musulmanes en los países que son de carácter cristiano. Por tanto, decir que un Estado es aconfesional, esto es muy importante, queridos amigos, que lo entendamos, no quiere decir que sea arreligioso. Decir que un Estado es aconfesional, es decir, que no se bautiza con ninguna confesión religiosa en particular, eso no quiere decir que ese Estado sea arreligioso. Tampoco quiere decir que sea un Estado netamente ateo, ¿no?
Eso no quiere decir eso. Un estado aconfesional significa que el estado no está ligado a ninguna confesión religiosa en particular, pero las respeta a todas, tiene cabida a todas, respeta la elección que haga cada individuo conforme a su criterio religioso y les brinda la seguridad necesaria. Por eso cuando escuchemos por ahí esa palabra aconfesional, no vamos a, no, es que estos son ateos, es que estos son religiosos, es que estos no creen, no, al contrario, ahí tienen entrada todos, ahí son respetados todos, pero no se define con una sola. Por ejemplo, en los Estados Unidos. Estados Unidos es un estado aconfesional. Aquí todas las creencias religiosas son respetadas, todas en la misma, aunque hayan grupos que son más grandes. Aquí en los Estados Unidos hay 77 millones de católicos. Bueno, pues es un número bastante grande y bastante considerable en un solo país, donde existen una infinidad de creencias religiosas tremendas que a lo mejor no tengan un número tan grande de creyentes. Pero aunque ese número tan grande de creyentes sean católicos, el Estado no es católico. ¿Ok? Es un Estado aconfesional. Dicho esto, damos un paso más. Número 2108. Es un poco más denso, dice el catecismo. El derecho a la libertad religiosa no es ni la permisión moral de adherirse al error, ni un supuesto derecho al error, sino un derecho natural de la persona humana a la libertad civil, es decir, a la inmunidad de coacción exterior en los justos límites, en materia religiosa por parte del poder político. Este derecho natural debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de manera que constituya un derecho civil. También es un número sacado de la Declaración Dignitatis Humanae en el número 2. Y aquí, queridos amigos, hay que distinguir lo que se llama el orden interno del orden externo. En el interior de nuestra conciencia tenemos obligación de intentar buscar la verdad y adherirnos a ella. Eso es un deber moral de todo hombre. Y puede ser pecado que alguien no haya conocido la verdad revelada por Dios en Jesucristo. Y puede ser que por no buscarla sea culpable de no haberla encontrado. No se puso en marcha, no la buscó, ¿no? Puede ser culpable de eso, de esa quietud. En el orden exterior, en el orden civil, lógicamente las leyes civiles no pueden entrar a juzgar eso. No pueden decir, en la ley civil no se puede decir que es delito el pecado, porque son dos órdenes distintas, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, en el Islam, con la aplicación de las leyes de la Sharia, que están impidiendo el ejercicio de la libertad religiosa. No todo lo que es pecado es delito. Puede ser pecado que yo rechace la fe, pero eso no es un delito civil. En cambio, en el mundo musulmán sí, es un delito civil y tiene pena de muerte. Es importante tener esto presente. No todo lo que es pecado dentro de una religión es un delito de carácter civil. Por tanto, el derecho a la libertad religiosa es un derecho natural de la persona humana a tener una libertad civil de no coacción. Y damos un paso más. Dice el número 2109. El derecho a la libertad religiosa no puede ser de suyo ni limitado. Ni limitado solamente por un orden público, concebido de manera positivista o naturalista. Los justos límites que le son inherentes
deben ser determinados por cada situación social, por la prudencia política, según las exigencias del bien común, y ratificados por la autoridad civil, según normas jurídicas conforme al orden objetivo moral. Es un número que también está en la Dignitatis Humanae en el número 7. Aquí se plantea que ese derecho a la libertad religiosa no es ilimitado, es decir, que tiene unos límites. Por ejemplo, el derecho a la libertad religiosa que tienen las personas que viven en los países islámicos y que son musulmanes, no le da derecho a aplastar a los que no profesan la fe islámica. Es un derecho que termina donde comienza el derecho del otro. Por ejemplo, hace unos años hubo un caso de una sentencia que dio el Tribunal Supremo, donde unos papás que eran testigos de Jehová demandaron al Estado porque a su hijo, que padecía una grave enfermedad y necesitaba una transfusión de sangre, los padres negaron el permiso a la transfusión de sangre porque ellos eran testigos de Jehová. Y se planteó un tremendo conflicto entre el Estado, los padres y los propios médicos. Los padres, testigos de Jehová, se acogían a su derecho de libertad religiosa, mientras que los médicos en el hospital no estaban dispuestos a asumir la responsabilidad de la muerte de ese niño por no poder hacerle una transfusión de sangre. Al final de todo el lío, la sentencia última del tribunal decía que se reconoce el derecho de libertad religiosa de esos padres, siempre y cuando no haya más remedio que, para salvar la vida del niño, sea necesaria la transfusión de sangre. No se puede invocar la libertad religiosa frente al derecho a vivir que el niño tenía. Muy interesante esto. El derecho a la libertad religiosa no es ilimitado, tiene límites. Primero va la vida. Y se le salvó la vida al niño. Fuerte, muy fuerte. También el Papa Benedicto XVI, en ese famoso discurso que él dio en la Universidad de Ratisbona, cuando él estaba hablando sobre que la fe tiene que ser racional. ¿Recuerdan ustedes que hubo todo un escándalo del mundo musulmán porque el Papa estaba pues poniendo el ejemplo de que era irracional que alguien fuera y se reventara una bomba para matar no creyentes, infieles, como le dicen ellos? El Papa decía de una manera muy categórica, la fe tiene que ser racional, la fe no es animal. Como en nuestra cultura actual hoy hay tantas enfermedades de esto. Hay patologías de la razón y patologías de la religión. Y esas dos patologías hay que cuidarlas. La fe y la razón tienen que ir de la mano, no se pueden separar, no se pueden divorciar. Una fe no puede ser irracional porque comete barbaridades como las que se escuchan. Y una razón no puede ser religiosa. Tienen que ir de las manos las dos. Una patología de la razón es que en nombre de la razón se desprecie la fe.
y empezar a insultar a las personas diciendo que todo el que tiene fe es un tarado, que todo el que tiene fe es una persona de una subcultura, es un retrógrada, es un ignorante. Eso es una falta de respeto grande, es una enfermedad de la razón. Y una patología de la religión es el no entender que la fe no puede pedir nada que sea contrario a la ley natural. Esto es importante entenderlo, porque por ejemplo esos castigos que en algunos países islámicos se le da a las personas, por ejemplo la lapidación hasta morir o cortarle las manos, etcétera, etcétera. Al final nos preguntamos, ¿dónde están los límites de la libertad religiosa? Y esos límites tienen que estar necesariamente no en el capricho del gobernante. Cuando los límites los pone el gobernante, eso es un problema. Por eso dice el catecismo de una manera magistral en este número, los justos límites que le son inherentes deben ser determinados para cada situación social por la prudencia política según las exigencias del bien común. Nosotros los católicos creemos en una prudencia que es capaz de discernir el bien común, que es capaz de llegar al bien moral objetivo. Sin duda alguna, confiamos profundamente en la acción del Espíritu Santo en esas decisiones, en esa prudencia política, claro que sí. Es la sociedad política la que tiene que discernir, no los caprichos o las conveniencias ideológicas. Ellos no son los que tienen que poner los límites. Tiene que ser el discernimiento, porque si no, se nos vuelve un problema. Y por arreglar a unos dañamos a otros. Esto tiene que ser una reflexión, queridos amigos, de gran actualidad entre todos. También entra aquí en juego algo que es muy, muy importante y es el derecho a la objeción de conciencia. No puede haber el derecho a la libertad religiosa si en la práctica no está el derecho a la objeción de conciencia. Porque ocurre que muchas veces hay una confrontación entre la propia conciencia y la ley. Puede haber leyes que sean radicalmente injustas y que choquen con la conciencia del hombre. Porque por el hecho de que creemos en la democracia y en nombre de ella las mayorías tengan derecho a aplastar las conciencias de las minorías, no, eso no funciona así. La realidad es que si no hay el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la libertad religiosa se queda simplemente en un papel. Si tengo el deber de conciencia de objetar, de obedecer a Dios antes que a los hombres, tendré que tener también ese derecho civil. Esto es muy importante que no sea atropellado, que no sea metido debajo del escritorio. Y aquí está en juego algo mucho más importante que la mera defensa de mis intereses. Lo que está en juego es la dignidad del ser humano. No se concibe que una persona se vea obligada a realizar comportamientos que contradicen su conciencia. Por ejemplo, que nosotros tengamos que aceptar toda la porquería que quieren meterle a la educación de los niños. No, yo tengo derecho a objetar eso, porque en conciencia yo sé que esa educación ideológica está atrofiando
la formación de los niños. Tampoco quiere decir que la objeción de conciencia nos dé el derecho a no respetar el sistema legal. No, no, no. No es lo mismo objetar que ser insumiso. Esto no invita a las rebeliones, esto no invita a hacer destrozos. No, no, no. Tengo el derecho a objetar en conciencia. Y eso no significa que sea una persona insumisa que va a irrespetar el sistema. No vale la mera apelación a la propia conciencia para eximirse del cumplimiento de los propios deberes. Por ejemplo, ¿no? Que alguien diga, yo no pago impuestos porque eso va contra mi conciencia. Eso es una locura, eso es una tontería. Usted puede objetar de que le cobran muchos impuestos, usted puede objetar, claro que sí. Incluso puede llegar a pedir perdón de sus impuestos o que le cobren menos o llegar a un acuerdo con el IRS, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que usted crea en conciencia que no tiene que pagar impuestos, eso no lo exime de que los tiene que pagar. Decía San Juan Pablo II, una democracia sin valores acaba convirtiéndose en un totalitarismo encubierto o descarado. Somos conscientes que la objeción de conciencia no es insumisión, no es rebeldía. Y también sabemos que la objeción de conciencia no se puede invocar por cualquier capricho de una persona, que lastimosamente es como hoy muchos grupos lo van tomando, grupos que quieren que hagamos una ley para defender sus caprichos. Y es muy difícil que hagamos leyes para que le demos el capricho a cada uno. Tenemos que abogar por el bien común, no por el capricho individual, porque sería imposible llevarle el capricho a cada ser humano. Por eso la objeción de conciencia tiene que alegar justas razones, no caprichos. Y esas justas razones en las que el orden moral entra en conflicto con su conciencia. Ahí está el punto. Hay diferentes formas de objeción de conciencia. Y la diferencia está en la naturaleza de los bienes que se protegen. Por ejemplo, hay bienes colectivos. Por ejemplo, la defensa de la nación es un bien colectivo. Ante esto está la objeción al servicio militar. Cuando este servicio militar es obligatorio, en conciencia uno puede objetar ir, pero esa defensa de la nación es un bien colectivo. En principio, todo el mundo tiene el deber de contribuir a la defensa nacional. El tema clave es cuando entra en conflicto la propia conciencia con el hecho de, por ejemplo, manipular las armas. Un joven no tiene el derecho a decir yo no voy a defender mi nación. Eso es un derecho de todos. Lo que él puede objetar es que si va a meterse en el ejército, no va a tener un arma. Yo voy a ir al ejército a las computadoras. O yo voy a ir al ejército a la medicina, de enfermero, de médico. Ahí está. No voy a tocar un arma, no voy a disparar un arma, no voy a matar a nadie, pero voy a estar en el ejército defendiendo mi nación, en un lugar que en mi conciencia me dice que ahí puedo hacer ese servicio sin necesidad de manipular un arma. En ese caso, es una objeción de conciencia válida, porque está haciendo su servicio para el bien colectivo de la defensa de su nación. Lo que no debe de hacer un joven que su nación lo necesita
es rebelarse y decir que no va. Eso es inmoral. Porque usted tiene el deber de servir a su nación. Y así podríamos poner muchísimos ejemplos. Ahora que pasó el COVID, ¿no? Frente a una epidemia altamente contagiosa, el Estado considera la necesidad de una vacunación generalizada de toda la población. Y frente a eso, muchas personas se plantearon una objeción de conciencia de no querer vacunarse. Y yo sé que esto es un ejemplo un poco difícil de afrontar por la cantidad de personas que han hecho esta objeción de conciencia. Pero pretendo decir la inviabilidad de la objeción de conciencia en algunos casos, que son aquellos que van contra el bien común. Si todos nos tenemos que vacunar, pues todos nos tendríamos que vacunar, porque uno solo que no lo haya hecho posiblemente pudo haber puesto en peligro a otros. Ahí no aplica la objeción de conciencia, decir yo no lo hago porque yo creo que ahí me están inyectando una cosa mala. Bueno, aquí todos nos tenemos que poner la mascarilla y hubo que ponerse la máscara. Hubo quien no lo hizo y a lo mejor con su actitud puso en peligro a otros. Puede tener todas las conclusiones que quiera, que esto era una mentira, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en esa puntualización. El hecho y el punto es el bien común. Si esto era necesario para el bien común, pues yo lo hago. Otro caso, ¿no? El Estado despenaliza el aborto y en un hospital se le manda a una enfermera o a un médico a que produzca un aborto. Ese médico, ese profesional de la salud, tiene pleno derecho a hacer una objeción de conciencia y decir, yo, que soy médico, no practico abortos. El hospital le va a decir, pero nosotros como tus jefes te mandamos a hacerlo porque es una póliza, es una política de este hospital que se practique el aborto al ciudadano que lo pida. Yo en conciencia no lo puedo hacer. ¿Qué le queda a ese médico en esa dificultad? Muchas veces, lastimosamente, dejar su trabajo. Buscar otro lugar donde no se hagan abortos, donde no le obliguen por un salario a que dañe su conciencia. Es supremamente difícil esto. El hecho de que el aborto no se haga en clínicas públicas es precisamente porque los profesionales que están en la salud pública tienen ese derecho y lo ejercen. Y por eso los hospitales que practican aborto, prácticamente la mayoría, donde se puede, son privados. Y en esas clínicas privadas contratan a profesionales que no tengan problemas de conciencia para intervenir los abortos. En este caso, la objeción de conciencia es aún muy mayoritaria con respecto al aborto, gracias a Dios todavía. Gracias a Dios todavía nos encontramos médicos que dicen yo no cometo tal barbaridad. Bueno, así podríamos poner un montón de ejemplos. El catecismo nos va hablando de esta manera tan práctica, ¿no? De las cosas que pasan en nuestra realidad en cada momento. Por tanto, en conclusión, queridos amigos, es importante que nosotros reconozcamos hoy día la libertad religiosa, la objeción de conciencia que tiene cada persona en cada lugar del mundo donde se encuentre, de nosotros ser generadores de ese respeto hacia la libertad religiosa de cada uno de los seres humanos.